Hola a todos. Vamos a trabajar DFD como herramienta que nos va a servir para elaborar nuestros diagramas de flujo y poder hacer interpretación de ellos. Pero antes de hablar de cada uno de los elementos de DFD, pues sí quisiera conocer un poquito de la historia. Les quiero recordar que el DFD fue elaborado por estudiantes, Fabián Cárdenas, Nelson Castillo y Eduardo Daza, en los años 96-97 en la Universidad de Magdalena. Es decir, es un proyecto colombiano que además en este momento ya ha sido traducido a varios idiomas. Ya entrando en materia con DFD, vamos a trabajar con cada uno de los elementos de esta barra. Vamos entonces a tomar de los elementos más simples a los elementos más complejos, lo haremos paso a paso. Pero inicialmente entonces ampliaremos un poco, haremos un zoom a la hoja de operaciones para poder ver un poco mejor. Bien, nuestro primer ejercicio entonces será saludar, ¿cierto? Vamos a decir hola mundo. Vamos a usar esta herramienta que acabamos de tomar, que es para poder darle salida a un dato o también dar salida por pantalla. Vamos a hacer doble clic aquí sobre la herramienta como tal. Recordemos que todas las operaciones en DFD o como todos los proyectos o como todos los algoritmos tienen que tener un inicio y un final. En este caso vamos a decirle hola mundo. Para decir hola mundo siempre lo hacemos con comilla simple, no se trabaja con comilla doble, se trabaja con comilla simple. Ya le podemos decir aceptar. Para ejecutar entonces cualquier operación en DFD nos vamos a esta flechita en la parte superior que es para ejecutar, hacemos clic allí y como ustedes pueden ver este es el resultado que nos saca DFD. Después de haber generado dicha operación de inicio a fin y haber colocado el aviso hola mundo, pues lo que nos sale por pantalla es esto, que dice impresión por pantalla hola mundo. Y aquí ya hemos terminado la operación. Bien, después de este ejercicio, pues podemos tomar nuestra bombita de hola mundo, la podemos borrar y ahora vamos a hacer otro ejercicio muy sencillo que es cómo asignar una variable. Para asignar una variable entonces tomamos esta herramienta que tenemos acá. En este trapecio entonces ya lo podemos colocar, podemos asignar la variable como queramos. Recordemos que hacemos doble clic. Por ejemplo, nuestra variable va a ser A, o también pudo haber sido X, o también pudo haber sido Y, o por ejemplo pudo haber sido número, el nombre que ustedes le quieran dar. Entonces en este caso le he querido dar el nombre de la variable como A. Si ejecutara esta operación, si le dije a ejecutar, él simplemente me está pidiendo el valor. Yo le puedo decir, bueno, asígnele a 25. Le decimos continuar y él ya termina la ejecución y nos preguntamos, bueno, pero al fin, ¿qué fue lo que obtuvo? ¿Qué fue lo que sacó? Para poder saber qué fue lo que obtuvo, pues en ese caso entonces ya tenemos que recurrir a nuestra bombita de impresión. Vamos nuevamente a reducir un poquito esta pantalla. Bien, y aquí en nuestra bomba de impresión podemos decir con comillas simple la variable es, entonces doy un espacio, cierro comilla, doy una coma para juntar la variable con el texto o el texto con la variable, y aquí ya le dijimos como en el aviso que dice allí, la variable es A. Le decimos aceptar y vamos a hacer la ejecución a ver qué nos resulta. Nos dice valor A, vamos nuevamente a darle 25, continuar, ya almacenó 25 en A, y como pueden ver el aviso que ya nos saca es en impresión por pantalla la variable es 25, es decir, reemplaza la A por 25, y aquí con esto prácticamente ya terminamos la operación. Podemos decir continuar y el sistema avisa que la ejecución ha terminado. Pero como podemos ver, resulta que una variable sola, la variable A por ejemplo, es muy poco diciente.
Entonces, para que este proceso nos resulte un poco más interesante, vamos a apostar a ingresar un poquito más de variables. Para ingresar variables adicionales, incluso podemos hacer nuevamente en nuestra herramienta de lectura de variables, hacemos doble clic allí, decimos la variable a, coma, b. Si queremos insertar pues otras variables adicionales, entonces lo podemos hacer con coma, a, b. Entonces ya tenemos allí dos variables, la a y la b, pero quiero hacer una operación con esas dos variables. Para hacer la operación con ellas, pues entonces ya usamos esta herramienta, ¿sí? Esta herramienta que es un rectángulo, que es la herramienta de asignación, la vamos a incluir aquí en la mitad. Vamos entonces a reducir un poco más el tamaño de esto para que podamos ver todo el conjunto. Y aquí en esta herramienta de asignación hacemos doble clic para decir que nos haga una operación. Para hacer la operación entonces decimos, bien, ¿en dónde voy a asignar la operación? Le voy a decirle, asígneme la operación en la variable c. ¿Y qué operación voy a hacer? Pues simplemente le voy a decir que me sume, por ejemplo, a más b. Y le decimos aceptar. En la asignación, pues quería comentarles que el sistema permite ingresar 3 operaciones por cada asignación. Ahora sí le decimos aceptar a esta operación que tenemos y ya podemos darle antes de darle ejecución, entonces modificamos un poco la lectura para que no nos diga la variable esa, sino que más bien que diga el resultado. Caramba, lo escribí en mayúscula, lo voy a organizar un poco. El resultado es, y en este caso nuestro resultado está almacenado en la variable c, entonces colocamos la variable c. El resultado es c. Bien, ya podemos poner a correr la operación. Aquí en el botón de ejecutar nos pide el primer valor, digamos que el primer valor sea 4. Continuar, que el segundo valor sea 5. Y cuando le decimos continuar nos tiene que mostrar el resultado. Nos dice, en la salida el resultado es, tal como colocamos en la bomba de impresión, nos dice 9, porque pues precisamente está sumando las dos variables a y b, en la una estaba 4 y en la otra estaba 5, y entonces pues obviamente el resultado es correcto. Ya le decimos continuar para terminar la ejecución y nos termina diciendo pues que la ejecución ha terminado. Como pueden ver, el trabajo con DFD y solamente con estas herramientas de asignación, con la herramienta de lectura, con la herramienta de operación, con el elemento de impresión o el elemento de salida, pues ya tenemos suficientes recursos para poder hacer algunas operaciones con DFD. Como bien sabemos, además de estas operaciones, recordemos que DFD nos sirve para expresar algoritmos, que es el propósito de este ejercicio. Pero pues lo que nos preguntábamos es, bien, ¿qué es un algoritmo? Como lo veíamos quizás en algún momento en alguna de las clases, decíamos que el algoritmo pues era una palabra que normalmente no usamos con cotidianidad, pero realmente sí en la vida práctica. El algoritmo, pues como vemos allí, proviene del árabe al-Khwarizmi, es una etimología árabe y básicamente de lo que nos expresamos cuando reconocemos un algoritmo es que es un problema que tiene que ser resuelto. Normalmente un algoritmo es un proceso de solución a un problema, básicamente. Entonces vamos a poner un algoritmo en este caso, por ejemplo, para solucionarlo. Nuestro algoritmo será, por ejemplo, y que seguramente lo estaremos expresando de esa manera, decir, hacer un algoritmo que tome 3 variables y obtenga su promedio. Para hacerlo, entonces devolvámonos ahora sí a DFD para hacer el ejercicio. Vamos a tomar 3 variables, entonces decíamos que ya no estamos con la variable a y b, sino que también vamos a incluir en este caso la variable c. Incluimos la variable c. Decíamos entonces que vamos a obtener su promedio. Para obtener el promedio, ¿qué necesitamos hacer?
Primero necesitamos hacer la suma de las variables, ¿cierto? Entonces decimos que nos sume, que nos obtenga una suma que es a más b más la variable c. Nuevamente entonces, más la variable c. Y que nos obtenga la división, que si estamos hablando de tres variables, entonces el promedio sería, vamos a capturarlo como tal, como dice, el promedio sería la división de la suma, que ya la obtuvimos al hacer la operación de a más b más c, la suma dividido las tres variables. Ese es un promedio básicamente. Entonces le decimos aceptar y ya al final podemos decir, en el resultado podemos decir el promedio es, y recordemos que la variable promedio ya la habíamos bautizado como tal, como promedio. Ya le podemos decir aceptar. Bien, verifiquemos el ejercicio. Para verificarlo, entonces simplemente ponemos a correr la operación. Nos pide las tres variables, valor 1, digamos que sean notas de 1 a 5, entonces que el estudiante haya sacado 5, que haya sacado 4 en la siguiente y que haya sacado 4 con 2 en la siguiente. Cuando le decimos continuar, ingresé 4 con 2 y resulta que el sistema necesita que yo le ingrese 4.2. Entonces vamos a ajustar este valor y le decimos que nos ingrese 4.2. Ya le podemos decir continuar y como pueden ver allí, el sistema ya nos saca el promedio. Ya hizo todas las operaciones a nivel interno, ya hizo la operación de suma de las tres variables, e igualmente hizo la operación del promedio, es decir, la división de la suma de las tres variables entre 3, y ya nos saca por salida el resultado. Recordemos que las operaciones las hace internamente y lo único que nos muestra es la impresión por pantalla. Ya le podemos decir continuar y como pueden ver, la ejecución terminó exitosamente. Bien, ahora en medio de las operaciones que se pueden hacer con DFD, tenemos una opción que es esta precisamente, el árbol de decisiones o los condicionales. Lo vamos a tomar de aquí y vamos a colocarlo para que veamos cómo se comportaría. Se comporta de esta manera, en donde en la parte central colocamos la condición y si la condición es no, pues se riega por esta rama y si la condición es sí, pues va por esta otra rama. Igual, si desea que vaya la condición sí a este lado y no a este otro lado, pues simplemente se hace doble clic en el árbol o en el rombo y se le dice que la condición verdadera vaya por la izquierda y la otra vaya por la derecha. ¿Cómo operaría el condicional? Vamos a hacer un ejemplo. El ejemplo podría ser, vamos a colocar una variable. La variable nuevamente vamos a llamarla A, nuestra famosa variable A. Y le vamos a decir que en la condición que si la variable A es igual a 10, entonces sí, que el sistema nos diga aquí al lado izquierdo, cuando la variable se cumpla, es decir, cuando la condición se cumpla, que diga sí. Vamos a ponerlo con varias is para que sea muy notoria, y si no, pues simplemente va a decir que doble clic en el aviso. ¿Qué nos va a decir el aviso? El aviso va a decir que no. Bien, entonces como pueden ver allí, cuando ejecutamos la operación, simplemente clic en la ejecución nuevamente, él nos pregunta el valor. Si le dijéramos 4, como pueden ver, el sistema ya nos da la salida no, porque claro, no se cumple la condición. Digámosle continuar para terminar y vamos a ejecutar de nuevo. Al ejecutar de nuevo vamos a darle esta vez la condición que nos pide. Vamos a decirle 10, le decimos continuar y como pueden ver allí, ya la impresión por pantalla, como lo habíamos colocado que nos dijera sí, nos coloca el sí en la salida. Y bien, aquí terminamos entonces esta operación. De ese modo trabajarían los condicionales y con base en ello entonces vamos a empezar a trabajar unos pocos algoritmos.
Bien, estamos nuevamente en el ejercicio y la pregunta es hacer un algoritmo que diga si un número es positivo o negativo. Como pueden ver, cuando ya establecimos la condición sí, esto nos indica que normalmente tendríamos una condición o un condicional, o tendríamos que trabajar con un árbol de decisiones. Para hacerlo, pues entonces nos vamos a ir a nuestro programa. Recordemos la operación que tenemos que hacer si un número es positivo o negativo. Primero, pues claro, le decimos al sistema que nos pida el número. Para ingresar el número, entonces recordemos que tenemos que tener la cajita para colocar la variable, nuestra famosa variable a. Vamos a preguntar si la variable a es positiva o negativa. Entonces vamos a colocar nuestro condicional y le vamos a decir que si a, entonces en este caso es mayor que 0, si es mayor que 0, entonces, y si se cumple la condición, vamos a decir que sí y que nos arroje un dato que diga positivo, simplemente con la comilla simple. Recordemos que los avisos se colocan con la comilla simple, y si el dato de era menor que 0, pues simplemente vamos a decir que lo coloque aquí, comilla simple negativo. Bien, estamos listos entonces a operar. Clic en la ejecución, digamos que el valor sea 4, continuar, y miren que nos dice que es positivo. Ya terminó la operación, vamos a volver a ejecutarla, en este caso por ejemplo para ingresar un número negativo, a ver si nos dice si es negativo, por ejemplo menos 5, decimos continuar y como pueden ver allí nos dice que el resultado es negativo. Ok, hay otro tipo de condicionales que pueden resultar con otras operaciones que veremos enseguida. Bien, en nuestro siguiente ejercicio vamos a hacer un algoritmo que nos diga si un número es par o impar. Aquí seguramente ya nos va a tocar usar, además de condicionales, alguna operación particular en DFD. Primero pues vamos a decirle al sistema que nos pida la variable, que nos pida el número, nuestra famosa variable a, y seguramente le estableceremos la condición. Vamos a hacer nuestro condicional que nos diga, y aquí es donde está el quid del asunto, todo el pensamiento sobre la solución, y es que vamos a usar una operación que se va a llamar módulo. Que va a hacer es si a módulo 2, esto quiere decir que cuando a se divida sobre 2 y lo que resta sea mayor que 0, entonces seguramente va a ser un número impar. Es decir, por ejemplo 5 dividido de 2 o 7 dividido de 2 te va a ser un número impar, porque por ejemplo 7 dividido de 2 nos da 3 y siempre nos va a quedar 1, es decir, va a quedar un remanente. Ese remanente va a ser mayor que 0. Si es mayor que 0, entonces el módulo seguramente nos va a decir que diga impar, y pues de otro lado, si no queda ningún remanente, si no queda 1, seguramente aquí ya le podemos decir que este es un número par. Perfectamente. Ensayémoslo entonces. Ejecutar, introduzcamos el número 7, por ejemplo, continuar, y como pueden ver, el sistema inmediatamente detectó que en el módulo era mayor que 0, es decir, que nos dijo que es un número impar. Terminó la ejecución, ensayémoslo con otro número, por ejemplo el número 8, y como pueden ver ya detectó que es un número par, porque seguramente en el módulo ya no le dio mayor que 0, sino seguramente de modo diferente. Aquí terminamos la operación, y así como estos condicionales hay múltiples condicionales que se pueden expresar en términos de algoritmos. Vamos a hacer entonces enseguida un ejercicio un poquito más complejo. Por último, para finalizar este primer ciclo de ejercicios, vamos a hacer un algoritmo que compare 3 variables y diga cuál es la mayor. No es por demás decir que es un ejercicio sumamente interesante para elaborar en DFD. Vamos a quitar entonces el ejercicio anterior, los elementos del ejercicio anterior, y vamos a tratar de trabajar con dicho ejemplo. Bien, vamos a introducir las variables, introducir nuestras variables a, nuestra variable b y nuestra variable c, que son las que nos está pidiendo el algoritmo.
Además de ello, entonces seguramente el sistema nos va a preguntar. La pregunta que nos iría a hacer es ¿cuál es mayor comparando de una vez dos variables? Aquí entonces le podemos decir si A es mayor que B. Sí, simplemente no podríamos todavía determinar si realmente A es mayor que C, con lo cual nos tocaría sacar otro condicional para que nos pregunte si ya A es mayor que C. Y ajustamos nuevamente la condición. Si A es mayor que C, como pueden ver, estoy ajustando las condiciones todas hacia la izquierda, es decir, que todo lo que sea positivo o todo lo que sea verdad me lo coloqué aquí a la izquierda. Como pueden ver aquí, estoy sacando condicionales anidados, es decir, estoy introduciendo un condicional dentro de otro condicional dentro de, por ejemplo, como aquí, si A es mayor que B, y nuevamente vuelvo y pregunte en otro condicional si A es mayor que C, es decir, estamos haciendo un árbol de decisiones un poquito más amplio. Aquí en este ejercicio, como estamos preguntando si A es mayor que B y si A es mayor que C, entonces ya podemos concluir al final que el mayor es A. Ya podemos decir el mayor es, comillas, coma, y la variable A en este caso. Ahora, como pudieron haber visto, en esta primera rama que tenemos acá, si A es mayor que B y se cumplió que la condición es que A es mayor que B, y nuevamente se preguntó si A es mayor que C y resultó que C es mayor que A realmente, o sea que no se cumple que A sea mayor que C. En este lado ya podemos decir directamente que C es el mayor, o sea que, y podemos volver a colocar el mayor es, espacio, comilla, coma, es C, y aceptar. Ya resolvimos entonces de este lado. Pero resulta que si en esta primera parte, si A no es mayor que B, sino que resultó todo lo contrario, pues entonces entremos a resolverlo de manera similar a la rama que definimos a la izquierda. Si A no es mayor que B, quiere decir que B es mayor que A. Entonces volvemos y preguntamos, si B es mayor que C, y vamos a decir que la condición verdadera sea a la izquierda, y nuevamente preguntamos si B es mayor que C, quiere decir al final que el mayor sería B. Entonces ya podemos concretar que el mayor es, espacio, comilla, coma, para concatenar, y concatenamos con B. Si B no es mayor que C, pues la única definitiva es que C sea mayor que B. Aquí entonces colocamos el dato final, colocamos la impresión, colocamos la salida por pantalla, el mayor es, espacio, comilla, coma, y la C para que concatene, y aceptar. Como pueden ver, aquí tenemos ya toda nuestra operación con un árbol de decisiones, es bastante interesante, en donde nos pregunta varias veces para ir profundizando que si una condición no se cumple en primera instancia y hay que preguntar por otra condición, pues entonces o puede anidarse la condición dentro de la anterior condición para volver a preguntar. Y como pudieron ver aquí en este simple ejercicio, que si A es mayor que B y nuevamente A es mayor que C, pues en últimas el mayor es A, y así sucesivamente. Vamos a ejecutarlo, vamos a ver qué tal nos salió. Entonces él nos pregunta los valores. Recuerden que el primero es A, el segundo es B y el tercero es C. Digamos que A vale 2, que B vale 4 y que C vale 6. El sistema entonces nos dijo que el mayor es 6, claro, obviamente C. Si volvemos a hacer el ejercicio, por ejemplo colocando el mayor en la mitad, que A vale 2, que B vale 6 y que C vale 4, el sistema inmediatamente va a detectar el mayor. Cuantas veces lo hagan, pues el sistema te va a dar un resultado correcto, si está bien definida o si está bien argumentado el algoritmo. Ok chicos, muchísimas gracias. Estamos entonces prestos a otro ciclo de ejercicios en DFD próximamente. Desarrollaremos un diagrama de flujo que nos permita sumar números proporcionados por el usuario hasta que se introduzca un número mayor que 15.
de tal manera que no sabemos cuántos números se van a introducir de antemano, y el proceso de suma se detendrá cuando se introduzca el número 15. Por tanto, debido a que vamos a realizar una suma, insertamos un símbolo de asignación y hacemos que suma valga 0. Al principio no hemos generado números, la suma vale 0. Insertamos los símbolos del ciclo. Aquí sería el inicio y aquí el final. Aquí va la condición, mientras que x sea menor que 15. Queremos números que introduzca el usuario, se sumen y se detenga el proceso cuando se proporcione un número mayor a 15. Ok, entonces pondremos la condición que x, mientras que x sea menor que 16. Se va a estar repitiendo el proceso de generación de números y suma. Para poder entrar al ciclo al menos una vez, antes haremos que la variable x sea igual a 2. Podría ser cualquier número menor de 16. De tal manera que si x es igual a 2, cuando llegue aquí va a entrar. Nada más queremos ese valor para que entre al ciclo. Acá vamos a pedir al usuario un valor. También se lo asignamos a la variable x y lo sumamos. Insertamos el símbolo de suma. La suma va a ser igual a lo que valía anteriormente más el nuevo valor. De tal manera que en el ciclo se va a estar repitiendo que se pide el número y se suma, se pide, se suma, se pide y se suma, y este proceso se repite en tanto no se dé un número mayor que 15. O sea que si damos el 16, aquí preguntaría que si x es menor que 16, la condición sería falsa y brincaría hasta esta parte posterior al ciclo, porque ya la condición se hizo falsa y no se sigue repitiendo. Solo le diremos que imprima la suma, ponemos el mensaje, la suma es, coma, y ponemos el valor de la suma, de la variable suma. Esto es correcto. Ejecutamos para probar. Damos el número 5, damos el número 3, va a 8 la suma, otra vez el 5, va en 13, el 1, va en 14, le sumamos el número 15, 29, y ahora sumamos el número 1, 30, le sumamos el 18, que nos daría 48, pero el 18 ya es mayor que 16, sería el último número mayor que 15, sería el último número que acepta, y ya nos da el resultado, que la suma es 48, lo cual es correcto. Así que este es el diagrama de flujo que permite realizar este trabajo. Como puede verse, es muy simple y puede utilizarse para introducir números y verificar el correcto funcionamiento del ciclo para. Incrementamos un poco para que se vea mejor. Inicializamos suma en 0, inicializamos x en 2, de modo que puede entrar al ciclo, debido a que la condición dice que se va a repetir el ciclo si la x es menor que 16, 2 es menor que 16, la primera vez entra al ciclo, ese número no lo suma, puesto que se pierde al pedir un nuevo valor. Cada vez que pide un valor, lo suma, lo pide, lo suma, lo pide, lo suma, y esto se repite hasta que el usuario dé un número que ya no sea menor que 16, que puede ser 16, 17, 18, 19, 20, 100, el que sea, pero que ya no sea menor que 16. Después de que esta condición se hizo falsa, brinca hasta acá el programa, y nos imprime el resultado de la suma. Eso es todo. Ojalá este video sea de utilidad en su aprendizaje y nos vemos en una próxima ocasión. Vamos a desarrollar un diagrama de flujo que permita generar números aleatorios de 2 a 7
de 2 a 7 y detenga el proceso cuando se hayan generado al menos una vez tanto el 2 como el 7. Aquí tenemos algunos ejemplos donde se generan aleatorios y terminamos cuando ambos han aparecido al menos una vez. No nos importa cuántas veces aparezcan ellos, sino que se detenga cuando se dé la aparición del segundo número de ellos al menos una vez. Bien, entonces nuestro diagrama de flujo lo vamos a desarrollar en DFD. Comenzamos por hacer algunas asignaciones. Vamos a hacer D igual a 0. S también igual con 0 y la variable suma igual con 0. Ya tenemos la inicialización de algunas variables. D vale 0, S vale 0 y suma vale 0. Entramos a un ciclo mientras. Colocamos aquí está su inicio y su final. Vamos a poner la condición mientras que suma sea menor que 0. Aceptamos y aquí está. Se va a estar repitiendo lo que esté entre estas dos partes toda vez que suma sea menor que 0. Ahora vamos a generar un aleatorio ya dentro de nuestro ciclo para comenzar el análisis y vamos a decir que X es igual a 2 más, para llegar al 7, del 2 al 7 necesitamos 5, por lo tanto vamos a poner random 6, porque recordemos que con random se generan números del 0 hasta el menos 1, o sea, hasta el 6 menos 1, sería hasta el 5. Con esto aseguramos generar aleatorios del 2 al 5, del 2 al 7. Ahora imprimimos el número para que el usuario tenga la certeza que funciona correctamente. Le decimos que imprima el valor generado de X. Verificamos si esa X fue un 2, fue un 0. Entonces, checamos. Si X es igual a 2, vamos a incrementar la variable D. No la vamos a incrementar, sino que le vamos a asignar un valor de 1. D va a ser igual con 1. Al hacer una vez este cambio ya nunca podemos cambiar su valor, no más que podría volver a seguir siendo 1, 1, 1, pero ya no 0. Aquí está. Ya lo tenemos. Ahora vamos a verificar si fue el 7. Entonces, en caso que no fue el 2, vamos a ver. Podríamos ponerlo aquí, pero lo voy a poner independiente. Eso hace más lento el proceso, pero funciona igual. Los resultados son los mismos. Vamos a decir que si X es igual a 7, si X es igual a 7, entonces que haga S igual con 1. Insertamos nuestro símbolo de asignación, así que S sea igual con 1. Ya está. Ya verificamos cuando es 2 o si es 7. Vamos por último ya dentro del ciclo, dentro del mismo ciclo, antes de regresar a hacer una nueva verificación, hacemos suma igual a S más D. Suma solo puede valer 0, 1 o 2. Bien, aquí ya lo tenemos, ya está nuestro ciclo completo. Retiro un poco. Y aquí podemos ver esta partecita. Ya lo estoy alejando. Aquí está, aquí inicia el ciclo, se va a repetir mientras que la suma sea menor a 2. Va a ser todo esto, generar el aleatorio, mostrar el aleatorio, verificar si es 2. Si es 2, hace D igual con 1. Verifica si es 7. Si es 7, el número generado va a ser S igual con 1. Luego hace la suma de S más D y regresa, y así está verificando hasta que aseguremos que hayan aparecido los dos. Vamos a probarlo.
y resulta que no está dando los resultados esperados. Vamos a analizar por qué. D es igual a 0, S es igual a 0, generamos en X el aleatorio, imprimimos X, si X es igual a 2, hace D igual con 1, si X es igual a 7, hace S igual a 1 y luego suma S más D. Aquí lo más seguro es que uno de estos no esté tomando el valor que es. Entonces, nuevamente nos da la misma ejecución mientras que la suma sea menor que 0. Aquí es donde está el error. Debe ser que se repita mientras que la suma sea menor que 2. Si la suma es menor que 0, iniciamos con un valor de suma igual a 0. Suma igual a 0. Venimos aquí y dice que se repita mientras que suma sea menor que 0. Como no lo es, se vuelve falsa. Por ello, inmediatamente termina. Ahora sí ya corregimos a como debe ser, la suma debe ser menor que 2, ejecutamos, aparece el 6, otra vez el 6, el 4, el 6, el 6, el 3, el 5, el 3, el 6, el 6, 6, 4, 3, 3, 2, ya el 2 ya nos apareció. En cuanto aparezca el 7 debe terminar, está el 2, 6, 2, vemos que se volvió a repetir el 2, no hay problema, tiene que ser hasta que aparezca ahora el 7, ya apareció el 7, aquí debe terminar. Ya dice que la ejecución ha terminado con normalidad, aceptar, ya mostramos que nuestro diagrama funciona correctamente. Esperemos que esto sea de utilidad. Aquí vemos el bosquejo general del diagrama. Aquí está. Bien, por su atención, gracias. Ojalá